La Segunda Revolución Industrial, siglo XIX. La Segunda Revolución Industrial se inició a mediados del siglo XIX, entre los años 1850 y 1870 hasta 1914. Esta segunda revolución incluyó una serie de desarrollos para la creciente industria química y eléctrica. Fue la fase que le dio mayor fuerza y perfeccionamiento a las tecnologías desarrolladas en la primera revolución industrial. La segunda fase se distingue por la aparición de nuevas fuentes de energía, como lo son la electricidad y el petróleo, y nuevas industrias, como también la innovación tecnológica en transporte y comunicaciones. Aquí tenemos que agregar que prácticamente en este contexto triunfa el capitalismo industrial y financiero y surgen nuevas potencias industriales como Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón, que compartieron el liderazgo económico con Gran Bretaña. En este contexto se promovió la producción en serie, lo que aceleró los tiempos personales y la producción se hizo más competitiva. Por otra parte, existió un aumento en el desempleo industrial, pero se impulsaron importantes descubrimientos tales como la invención del telégrafo, el automóvil, el aeroplano, la luz eléctrica y otros más que vamos a ver en el siguiente video. Son muchos los factores que promovieron el desarrollo de la segunda revolución industrial. Sin embargo, vamos a mencionar los más importantes. Número 1. La intensa competencia entre las potencias capitalistas. Esto derivó al surgimiento de prácticas económicas un tanto cuestionadas actualmente, pero que en esa época eran válidas, como por ejemplo el monopolio comercial, en donde una empresa trataba de acaparar por completo un mercado. Además, evitaba a toda costa la competencia industrial. Dentro de otros factores tenemos, por ejemplo, uno muy importante, que es la investigación científica y tecnológica, que es básicamente la razón de ser de estas revoluciones industriales. En esta segunda revolución industrial se descubrieron nuevas fuentes de energía, como ya le hemos mencionado, la energía eléctrica y también el petróleo y derivados, que van a ponerse obviamente a disposición del desarrollo industrial. Número 3. La difusión de los modernos medios de transporte, como lo eran por ejemplo los ferrocarriles. Y también innovaciones en cuanto a las comunicaciones. Esto aceleró sobre todo la actividad comercial. Número 4. La expansión territorial de las principales potencias industriales. Y aquí estamos hablando del imperialismo, ya que este desarrollo industrial a gran escala necesitaba de dos elementos muy importantes: materias primas y sobre todo zonas de influencia o nuevos mercados en donde ellos podían colocar estos productos que elaboraban a partir de este desarrollo industrial. También tenemos que mencionar que en esta oportunidad, recuerden, Inglaterra no va a estar sola, sino que va a estar acompañado ahora por un bloque industrial un poco más heterogéneo, ¿no? Como lo era, por ejemplo, Alemania, teníamos a Italia después de su unificación, a Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, en donde los estados industriales, valga la redundancia, de Estados Unidos, se impusieron frente a los estados agrícolas y esclavistas del sur. También tenemos, por ejemplo, el único caso asiático, que era Japón. Japón estaba en un estado prácticamente semifeudal. Ustedes habrán escuchado mucho de los samuráis, de esta época tradicional del Japón. Pues prácticamente Japón va a dar un salto cualitativo, ¿no? Un salto sistemático de lo que era el feudalismo al desarrollo industrial en un abrir y cerrar de ojos. A este periodo de desarrollo industrial en el Japón se conoció como la era Meiji, en donde tuvo un acercamiento bastante directo a Estados Unidos y una apertura completa a Occidente. ¿Okay? También tenemos que recordar que, a diferencia de la primera revolución industrial, en la segunda ya no se va a utilizar tanto el hierro, sino que ahora se va a producir el acero, que era una mezcla de
el hierro en menores cantidades con el carbón, convirtiéndose así este en un metal mucho más resistente, más barato para la construcción de máquinas y las edificaciones arquitectónicas. Dentro de los principales inventos de la Segunda Revolución Industrial tenemos para 1866 la nitroglicerina y la dinamita, cuyo inventor fue Alfred Nobel. Para 1874 se creó la máquina de escribir. Esta fue compuesta por Christopher Schules, Charles Dryden y Samuel Salt. Para 1876 se crea o se inventa el teléfono de la mano de Alexander Graham Bell. Para 1877, Thomas Alva Edison crea el fonógrafo y la bombilla eléctrica. En 1882, DeLaval crea la turbina a vapor. Y el automóvil a gasolina se crea en 1885 de la mano de Carl Benz. Para 1885, Guillermo Marconi y Brandy crean la radiotelefonía. En 1888, Emil Berlin crea el gramófono. Y para 1892, Rudolf Diesel crea el motor a gasolina, permitiendo así un desarrollo muy amplio de la industria automotriz. Para 1896, Ferdinand Zeppelin crea el globo dirigible. En 1898, Valdemar Poulsen crea la grabación magnética de sonido o el telegráfono. Y para 1901, Konrad Röntgen crea los famosos rayos X, un muy conocido aporte a la medicina. En 1895, los hermanos Lumière crean el cinematógrafo y para 1903, Orville y Wilbur Wright construyen el primer avión. Dentro de las consecuencias más importantes de la Segunda Revolución Industrial tenemos las siguientes. Número 1. Desarrollo y surgimiento de nuevas industrias, como la industria química, siderúrgica, metalmecánica, alimentaria, farmacéutica, como también otras muy importantes dentro de este contexto. Número 2. Se produjo un aumento acelerado de la población urbana, y no solamente en Europa, sino también a nivel mundial. El capitalismo industrial se expandió por otras regiones del mundo, surgiendo nuevas potencias como los Estados Unidos, Alemania, Japón, que como ya hemos visto fue impulsada por la era Meiji, y Francia. A esto se le conoce como el neoimperialismo colonial, porque estas potencias van a buscar justamente colonias o nuevos territorios para poder extraer materias primas y poder obtener así, a través de la población de estos lugares remotos o lejanos, nuevos mercados para vender sus productos industriales. Obviamente que la disputa de colonias a la larga va a generar un enfrentamiento entre las potencias imperialistas. Este enfrentamiento se conoce como la Primera Guerra Mundial. Además, en este contexto de industrialización, se va a marcar aún más el antagonismo entre la burguesía y el proletariado, produciéndose continuas luchas obreras por el logro de reivindicaciones económicas y derechos sociales. Además, surge en el aspecto ideológico el surgimiento del socialismo científico, de la mano de Carlos Marx y Federico Engels, de los cuales ya vamos a hablar posteriormente. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase haya sido muy productiva y les ayude a trabajar la actividad que se les está dejando en Cubicol. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.